Congresistas cobró sin haber cumplido con visitar las circunscripciones que correspondían a sus representados, porque eso es lo que dice el reglamento, que tienen una semana para visitar a aquellos que los eligieron, y sin embargo algunos congresistas hacen otras actividades y cobraron los dineros correspondientes a la semana de representación. Ha habido mucha discusión esta semana, pero en realidad el tema es bastante más complejo e involucra el hecho de preguntarnos ¿por qué viajan ciertos congresistas? ¿Cuánto viajan? ¿Viajan algunos más que otros? ¿Para qué nos sirven a los peruanos esos viajes? ¿Cuánto se gasta en eso? Son temas que tenemos derecho a conocer. Y Anuska Buenaluque nos da algunas respuestas. En vez de homenajearlos, parece que les han impuesto una terrible condena. Los honorables políticos que custodian el hall de los pasos perdidos tienen que quedarse aquí por obligación. Los bustos no tienen piernas para salir corriendo de este congreso de intocables en guerra. La guerra no es de ideas, sino de acusaciones mutuas. La señora Arauz, al ingresar, nos ha manifestado infinidad de injurias y que es lamentable lo que está sucediendo. Él me dijo, cuando usted sea presidenta, usted le agendará los temas que considera pertinente. Vete a la mierda y no me jodas. Saben perfectamente que yo sería incapaz de faltar el respeto a ninguna mujer. También a la señora Marisa Glave, que ha ido a Puno, que no es su región. Le invitamos que vaya al Cono Norte y que se moje los zapatos o se entierre las zapatillas por lo menos que usa. La única razón por la que una persona me ha mencionado, y creo que de manera canalla, es porque me he encontrado trabajando en el Perú por el tema de pasivos ambientales mineros. Todo esto a raíz de la denuncia que hicimos la semana pasada sobre la llamada Semana de Representación. Al menos 6 congresistas cobraron los 2.800 soles por semana de representación en sus regiones, cuando en esos días estaban de viaje en el extranjero, con pasajes y viáticos pagados por el Congreso. Un doble cobro que ha originado que la Fiscalía de la Nación, de oficio, les abra investigación por los delitos de peculado doloso y falsedad genérica. Tiramos la piedra y se ha venido el huaico. Se le cayó el telón a la hipocresía. ¿Cuánto reciben los congresistas más allá de su sueldo formal de 15.000 soles? ¿Quién fiscaliza estas asignaciones extra? ¿Qué hacen con nuestro dinero? Sabemos que 6 cobraron por supuestamente estar escuchando a sus electores en Tacna, cuando en realidad estaban, por ejemplo, en Suiza. ¿Pero qué hacen los otros 124? Eso es lo que vamos a ver hoy. Eso y otros gastos como los viajes al exterior con dinero del Congreso. Resulta que hay como 10 que son viajeros frecuentes, super VIP del Congreso, y otros 60 que no han viajado nunca. El reglamento del Congreso dice que el congresista debe mantenerse en comunicación con los ciudadanos con el objeto de conocer sus necesidades, para lo cual se constituyen 5 días laborales continuos al mes en su circunscripción electoral. Por eso, los de provincias viajan a sus regiones. Pero además el reglamento dice que es una obligación informar regularmente sobre su actuación parlamentaria. ¿Y cómo informan regularmente? Pues presentando un informe por cada semana de representación. Una vez al mes y por 5 días se decreta la llamada Semana de Representación. En concepto de apoyo logístico para esta semana reciben 2.800 soles, de los que no rinden cuentas. Entonces, la única manera de saber qué hacen es a través de los informes donde detallan sus actividades. La mayoría de los congresistas interpretan que ese deber de informar regularmente se entiende como que hay que presentar un informe por cada semana de representación. El informe por semana de representación, ¿es obligatorio presentarlo? Sí, claro, por supuesto, porque es la forma de dar cuenta de las actividades de representación que uno hace, ¿no? Ese que me parece que es indispensable tenerlo, presentarlo. Lo que yo pienso es más que una obligación, porque nosotros tenemos que ser transparentes. ¿Qué cosa es ser transparente? No dejes dudas de tu accionar. De julio del 2016, cuando entraron al Congreso, a la fecha han habido 26 semanas de representación. En promedio, los congresistas han presentado unos 20 informes. La información está en la propia página web del Congreso. Pero eso sí, hay quienes que no han informado nada o casi nada. Víctor Andrés García Belaúnde, de 26 informes, ha presentado uno.
El recién nombrado ministro Carlos Brus presentó solo 2 informes de 26. Federico Pariona, 6. Lourdes Alcorta, 6. César Milton Campos Ramírez, 7. Cecilia Chacón, 7. ¿Qué hicieron en sus semanas de representación? Quién sabe, pero como no hay ningún mecanismo que sancione esta falta de transparencia, pues aquí no pasa nada. Otro punto es qué contienen los informes de los que sí los presentan. La verdad es que en algunos casos es de juzgado de guardia. Mauricio Mulder presenta como actividades de la semana de representación de abril del 2018 solo entrevistas en diferentes medios de comunicación. Ahora resulta que las entrevistas también las paga el Congreso. Lourdes Alcorta, quien solo ha entregado 6 de 26 informes, presentó como actividades de representación en octubre del año pasado una visita a un paciente con problemas en la maternidad de Lima y la reunión con un científico del Instituto Geofísico para saber las consecuencias de un sismo en Lima. 2 actividades en Lima igual a 2.800 soles. Salvador Eresi, quien fue ministro de Justicia y sigue siendo congresista, justificó la semana de representación de febrero del 2018 con 2 reuniones, una con el embajador de Palestina y otra con el presidente de la Federación Palestina. Al menos si hubiera tomado la molestia de reunirse también con la Federación Israelí, más que nada para poder representar a las 2 partes. Es posible que sea una situación que merezca una mayor atención de mi parte y pueda corregirla en los próximos días, ¿no? Se inicia la sesión. No se salva de la pira ni el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Se hizo público que al menos de sus informes de semana de representación contenían información falsa. Resulta que podrían ser más informes todavía. Su caso está a la espera en la Comisión de Ética y la Fiscalía también abrió investigación. Pero hasta la fecha, nada de nada, ninguna sanción. Y por si fuera poco, uno de los 6 que cobró doble, Jorge Castro, intentó esta semana abrir un nuevo rubro, un nuevo frente, para enlodar hasta el apuntador. Denunció que algunos congresistas elegidos por Lima hicieron algún día de la semana de representación en otros lugares del país. 80, 90 o más de 100 estén en peores circunstancias de las que a mí se me acusa inclusive. Nombró, entre otros casos, a Mercedes Araoz, a Marisa Glave, a Marco Arana. Represento al ciudadano peruano. No puedo, pues, el señor echar barro como mediador por su ignorancia, ¿no? Tiene que aprender a entender. Ahora, si él recibió doble, ya es otro problema. Pero nosotros no hemos recibido nunca nada doble. A mí que no me mezcle con cosas que no tienen nada que ver. Él ha acusado en algún momento que, por ejemplo, hice 3 días en lugar de 5, cuando justamente en esa semana tuvimos 2 días de pleno para ver el tema de la reconstrucción con cambios, con lo cual nadie pudo haber hecho los 5 días y fue un acuerdo formal. En otro caso, yo he presentado formalmente mi exoneración del pago y te puedo pasar la carta en la que yo he mandado la exoneración de la semana de representación. Y tengo un tercer caso, que es que yo no recibí doble viático por irme al extranjero. Yo me fui a Puno 2 días a trabajar sobre relaves y pasivos ambientales mineros. Es decir, todo el tiempo he estado trabajando y no se puede sancionar a la gente por trabajar. 6 cobraron doble, cobraron por semana de representación, cuando en realidad el Congreso les financió en esos días viajes al exterior. Otros no presentan ni una línea sobre qué hacen durante la semana de representación, o porque no la hacen, o porque consideran que no tienen que dar ni darnos explicaciones. Otros presentan informes y sería mejor que no lo hicieran. Un reglamento del Congreso con más vacíos que un queso Gruyère, una Contraloría a la que se le pasean los elefantes volando y un interesado espíritu de cuerpo hacen que suceda esto con el dinero de todos. Si tú no presentas ningún informe, no pasa nada. O sea, ya, falta administrativa. Pero la pregunta es, si es una falta administrativa, ¿te descuentan? Ni siquiera eso. Es sencillamente una falta administrativa que queda ahí. Lo que tienes que hacer es sincerar la realidad. Decir cuáles son realmente los conceptos remunerativos, eliminar estos bonos de liberalidad, dejar el sueldo y poner un sueldo como corresponde. Se tiene que sincerar cuál es el sueldo del parlamentario. Ayer el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, anunció que va a proponer que se anule la semana de representación tal y como ha funcionado hasta ahora, pero no dio más detalles. Si se anula, ¿qué pasará con los 2.800 soles que reciben?
Si se acortan los días de representación, ¿qué parlamentario irá al Perú alejado de Lima y del mundo? ¿Quién fiscalizará que los congresistas realmente cumplan con su tarea de representarnos? Seguirán recibiendo la misma asignación los que se van de entrevistas por Lima que los que van a visitar a peruanos donde el diablo perdió el chullo. ¿Sincerarán su sueldo? El remedio no puede ser peor que la enfermedad. En eso debiera usarse para una pelea entre congresistas, algunos que han delinquido y que quieren aparecer en este momento como paladines de la lucha por la modernización y la lucha contra la corrupción. No. Si hay fallas en el sistema y esas fallas se están presentando para que Pepe Vivo o algún delincuente que ha llegado a ser congresista las use, hay que tocar los temas de fondo, transparentar, modernizar, darle acceso a la ciudadanía y hacer que sean eficientes los gastos y que no esté pasando lo que ocurre ahora. Pero es que la asignación por semana de representación no es el único gasto público que está en el aire. Los viajes que paga el Congreso al exterior también deberían ser supervisados. Hay unos cuantos que son viajeros frecuentes y otros que no viajan ni a la esquina. Los viajes los autoriza la segunda vicepresidencia del Congreso. Han sido arbitrarios. Hay gente que no ha viajado nunca o tiene un viaje ya porque tenía que viajar, pero usted puede ver que hay una acumulación de viajes en unas cuantas personas, a veces yendo a ver temas que no son de su competencia, peor todavía. Así es que ahí yo creo que prima mucho el sectarismo, el amiguetismo, ¿no? Ejemplo, hay una votación crítica, entonces mira, te mando con un viaje porque no estés, ¿no? ¿Eso sucede? Yo he visto en mi vida varias veces eso, ¿no? O te doy un viaje para hacerme más amigo contigo y sea más amable. Según la enrevesada información que figura en la página web del Congreso, del 2016, cuando empezó la legislatura, a la fecha, los más viajeros han sido el congresista Jorge Castro Bravo, ex Frente Amplio, destinos varios, total gastado 71.404 soles. Le sigue la congresista fujimorista Rosa María Bartra, con 65.000 soles. En tercer lugar, la también congresista de Fuerza Popular, Karina Beteta, total invertido por el Congreso en sus viajes, 64.888 soles. El vocero del fujimorismo, Carlos Tubino, también es muy viajero. Total gastado, 64.540 soles. De ahí hay 60 congresistas que no han realizado ni un solo viaje al extranjero financiado con dinero del Congreso. Es normal, es lógico que los parlamentarios viajen. El mundo está ahí. Lo que no es normal es que tantas veces sean los mismos los que viajen. Representar a la nación es mucho más de lo que estamos viendo. Cuando regresemos en Cuarto Poder...